ya lo hemos recomendado en el pasado, es sobre las personas a quienes estamos colocando los 40 puntos de ayuda comprometidos. Para este último examen hemos ayudado, hemos cumplido el requerimiento de 3 estudiantes que nos han dicho, hemos reprobado y queremos la ayuda. Hemos dado la ayuda. Cuidado que cometan el error de no hacer ese laboratorio, porque en el semestre pasado, y pese a las recomendaciones, nos hemos tropezado con eso. Había un estudiante, o 2 creo que eran, que se les daba la ayuda, ¿no ve? Y no hacían el laboratorio. Ellos habían pensado que automáticamente también en el laboratorio les ponían 40. No, precisamente haces el laboratorio para poder mejorar esa nota de 40. Porque en el laboratorio, calificando muy bien, la nota, el promedio va a subir un poquito más que esos 40. Hay que hacer el laboratorio, porque si no lo hacen, al momento cuando estamos evaluando, cuando viene el informe del laboratorio y vemos en blanco la casilla, esos 40 se vuelven a volver 0 y te estaríamos engañando. Tienen que hacer el laboratorio. Por eso que cuando les decimos hemos atendido su requerimiento, por favor, informe a su auxiliar para realizar el laboratorio. O sea, les repetimos otra vez, haga el laboratorio. Cuidado que se estén olvidando. Nos estamos acercando al final. Y al final no va a haber tiempo después ya ni de decirle al auxiliar, no, házmelo hacer el laboratorio a este muchacho porque se va a aplazar. No va a haber tiempo porque el auxiliar, no se olviden que también es otro estudiante como ustedes, que cuando está terminando el semestre tienen 100.000 obligaciones. Entonces, hagan por favor con su debida anticipación, no se hagan pisar con el tiempo. Ok, dicho eso, vamos a continuar. Bien, entonces, estos 3 análisis, claro, no de esta misma forma, allá eran otros nuestros problemas, pero hacíamos nosotros este análisis. Ahora, nuestros problemas acá es la respuesta en frecuencia, por eso que ese análisis se transforma en comparación de frecuencias. Y esa comparación de frecuencias es al elemento sensible en la respuesta. ¿No ve? Entonces, ¿qué quiere decir la frecuencia de corte? Cuando a mí me enseñaban, yo tenía una materia que se llamaba circuitos y electromagnetismo, así se llamaba, antes de empezar con redes 1. ¿No? En esa materia me decían, oye, la frecuencia de corte, ellos decían, la de resonancia, decían, ¿no? En todos los sistemas se produce cuando la parte resistiva iguala a la parte reactiva, o sea, la parte real se iguala a la parte imaginaria. Yo tenía un docente que era el ingeniero Isernia, un italiano, pero Dios mío, que sabía creo que hasta las mentiras de Ohm, que es el autor de la ley de Ohm, ¿no? Todo se las sabía. Entonces él decía, ¿sabes qué? Me decía, es el momento en la que un elemento reactivo se transforma como si fuera resistencia. Eso es lo que nos decía. Y que era el momento en que se igualaban. ¿No ve? Entonces, justo es ese momento. Entonces, no olvidarse. Ustedes busquen diferentes bibliografías y van a ver que hay varias interpretaciones para esa frecuencia de corte en particular. Y es bueno saberlas, si es posible, todas. Así nunca te vas a olvidar. De alguno de ellos, ya por la forma como lo encara el autor, te va a gustar y vas a decir, esta es la manera de acordarme. En la vida siempre vas a ir buscando mnemónicos o alguna convención que te haga recordar y después, una vez que te acuerdas un detallito, todo el resto va saliendo como si nada. ¿No ve? Este mismo docente nos dice, ¿te acuerdas del detalle y te va a salir por el caño? Decía. Yo decía, ¿qué quiere decir por el caño? Es cuando dejas la pila abierta, sale agua, ¿no ve? Así te van a salir los conocimientos. Después entendí lo que quería decir. Es lo mismo acá. Yo te estoy repitiendo ya de varias formas estas mismas cosas. Ok. Entonces ya tenemos la respuesta
para un filtro pasa alto. ¿No ve? Entonces, aquí te lo está volviendo a explicar esta respuesta. Y sobre todo, la transición para la frecuencia por debajo de omega 1 o para la frecuencia por encima de omega 1. Ok. Cuando nosotros consideramos 6 dB o 20 dB por década. Ok. Bien. 6 dB por octava o 20 dB por década. Ahora, ¿cómo va a ser el filtro pasa abajo? Y si empiezas a recordar como con tus circuitos el derivador y el integrador, yo intercambiaba las capacidades. ¿Sí, no ven? Así era, claro. Seguramente aquí voy a intercambiar las impedancias. Ahí está. Hemos puesto en el lazo de realimentación la impedancia. Ahí está en el lazo de realimentación. Y aquí le he puesto la resistencia. Ahora, lo que pasa es que en este lazo tengo que poner la impedancia en esta estructura. En esta estructura, porque me tiene que aparecer en derivación con el circuito de salida del condensador. Hace rato me aparecía en paralelo, perdón, en serie. Ahora me tiene que aparecer en paralelo. Es tierra virtual, ¿no ve? Y en ese momento cuando hacíamos nosotros, incluso para el, ¿cómo se llama? Los logaritmos y los antilogaritmos, hemos dibujado el diodo así en derivación, ¿se acuerdan? Es lo mismo. Y acá tengo que ir aplicando esa técnica, ¿no? Y ahí me voy a dar cuenta. Como dijimos cuando empezamos, los condensadores tienen que estar en serie o en paralelo. Y en nuestros amplificadores nos encontrábamos que habían condensadores en serie y en paralelo. Y luego nos preocupábamos si eran del mismo orden o no eran del mismo orden. Aquí también. Ok. Ahí tengo los dos modelos. Este es el modelo con inversión y este es el modelo sin inversión. Y en el modelo sin inversión te está mostrando bien clarito la derivación. ¿No ve? Queda en paralelo. Entonces, este me va a decir que me va a dejar pasar todas las frecuencias por debajo de la frecuencia en la que la reactancia capacitiva es un cortocircuito. Y eso nos va a mandar a tierra. Por eso se llama filtro pasa bajo. Lo mismo va a ocurrir con esto. ¿No ve? Okay. Bien, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a anotar los axiomas. No los vamos a repetir, ya están anotados los dos axiomas de los que vamos nosotros a utilizar. Ok, vamos a plantear nuestros circuitos. ¿Y cómo los vamos a plantear? Como siempre, por corrientes. Ahí están las dos corrientes. I1 igual a I2, más IX. Ok, luego al IX lo vamos a transformar por el axioma. Luego a la corriente I1, ¿qué va a ser? B1 menos B de X dividido de R1. Y el I2 va a ser B de X menos B0 dividido la impedancia. Y voy a tener que sacar la impedancia de este paralelo. ¿Qué lo hemos hecho en la respuesta en frecuencia también? ¿Te acuerdas? Con una resistencia puesta en el emisor, en derivación con un condensador, en paralelo, ¿no ve? Ok. Es lo mismo. Entonces ahí están mis ecuaciones. Ahora sí, I1 es esta mi ecuación, B1 menos B de X sobre R1, y el I2 es B de X menos B0 sobre Z2. Entonces aquí mi problema es encontrar el Z2, donde el Z2, claro, ¿qué es? Es el paralelo de R2 con la reactancia capacitiva, es este paralelo. Y cuando hacíamos en aquel capítulo, ese paralelo es el mismo que hemos hecho. Z2 era R2 sobre J omega C2 R2 más 1. Listo. Aquí tengo ya mi impedancia que está en este denominador. Reemplazamos en nuestras ecuaciones. Como I de X resulta igual a 0, estamos hablando de esta I de X, entonces I1 es igual a I2, I1 es igual a I2. Entonces reemplazo por estas ecuaciones que hemos visto acá, B1 menos B de X sobre R1, B de X menos B de 0 sobre la impedancia Z2. Ok. Seguimos con nuestra ecuación. Empezamos a, primero, tratar de obtener la ecuación de transferencia. ¿Cuál es la transferencia? B0 a B1. Entonces aquí me dice, ¿no ve? De esta ecuación voy a tener que hacer extremos y medios seguramente.
Y de esos extremos y medios va a tener que sacar algún factor común a algo. Ahí lo tenemos. Ha hecho extremos y medios y te ha sacado menos R2 a R1 como un elemento independiente y te está multiplicando a 1 sobre J omega R2 más 1. En sí ya tengo el elemento sensible a la frecuencia. Ok, eso lo vamos a expresar en dB, ¿no ve? Este era 20 dB por el logaritmo. Ahí está, 20. Logaritmo de B0 B1, entonces la ganancia de tensión expresado en dB. ¿Y eso a qué es igual? Como es en módulo, es 20 logaritmo de R2 a R1. Entonces está multiplicando, ¿no ven? Y entonces cuando hacemos logaritmos, y además es de este denominador, es menos 20 logaritmos del módulo de este denominador, J omega R2 más 1. Si recuerdas la anterior ecuación, estaba en el denominador, ahora está en el numerador. Pequeña diferencia, ¿no ve? Entonces, de ese numerador, como es módulo, yo saco la raíz cuadrada. Entonces, esto al cuadrado más 1. Ok. Ya tengo más o menos mi ecuación escrita en la relación de dB. Ok. Entonces, yo digo para mi análisis, XC igual a R2. ¿No ve? XC igual a R2. O sea, esta forma de definir la frecuencia de corte es lo mismo para un dispositivo que esté en serie o para uno que esté en paralelo. La parte reactiva igual a la parte resistiva. Esa me establece el límite de la frecuencia. Y para nosotros, frecuencia de corte. Omega 2 igual a 1 sobre R2C. Ahora, nosotros empezamos a poner omega 1, omega 2 para diferenciar, para un filtro pasa alto, pasa bajo. Y después volvemos a acomodarnos en la respuesta en frecuencia, obviamente. Ok. Pues normalmente en los libros te va a ser omega nomás poner ahí. De esa relación me resulta esto, reemplazando en esta ecuación, Y me dices 1 más omega sobre omega 2 al cuadrado. Y esto es lo que vamos a analizar. En la ecuación de transferencia, tres pasos hay que dar, ¿no ve? Y en todos los filtros vas a hacer lo mismo. Y esto lo venimos haciendo desde el capítulo 3 nosotros. Ahí hemos hecho. Pero allá hablábamos de la limitación del amplificador. Aquí estamos hablando exprofesamente de la respuesta en frecuencia del filtro. Entonces aquí dice, si omega mucho mayor que omega 2, si omega es mucho mayor que omega 2, ¿no ve? Entonces este valor va a ser grande, te está diciendo. Si ese valor grande tiende a infinito, es esto. Entonces, este va a ser cada vez más grande, ¿no ve? Entonces la respuesta va a tender a 0. Para toda frecuencia por encima de la frecuencia de corte, ¿no ve? La respuesta tiende a 0. Entonces, para toda frecuencia por debajo de omega 2 va a tender a un valor constante, ya lo estamos anticipando. Y es lo que dice, va a tender a un valor constante. Y luego va a haber un valor en particular, el valor constante, por si acaso te lo muestro, que va a ser esta expresión. Es eso te lo muestro. Luego, para omega igual a omega 2, ya cuando yo igual a la parte real con la parte imaginaria, me va a dar esta respuesta. Entonces esto me dice justo la respuesta de un filtro pasa abajo, porque deja pasar todas las frecuencias que están por debajo de la frecuencia de corte superior. La transferencia es constante y por encima la transferencia teóricamente tiende a 0, debería ser 0. Pero ese es para el filtro ideal, por eso decimos tiende. Y la tendencia es que la ganancia disminuye 10 dB por década o 6 dB por octava. Ok. Para los filtros de primer orden. Si sube el orden, entonces esa tendencia va a ser cada vez más aproximándose al corte abrupto, al corte ideal. Entonces van a ser filtros de mayor orden. Entonces, nada más sencillo que eso. Ya tengo mi filtro pasa abajo. Y mis ecuaciones son bien sencillas.
que ya sabemos interpretarlas perfectamente. ¿Cómo será entonces, en base a esto, un filtro pasabanda? Ahora, la teoría nos dice que si nosotros unimos estos dos circuitos, ¿no ve? Pero lo vamos a tener que unir de tal manera que nos dé un filtro que tenga una frecuencia de corte inferior y una frecuencia de corte superior. Entonces te voy a tener que poner primero, porque todas las frecuencias bajas no van a pasar, pero las altas sí van a pasar. En cambio, en este van a pasar todas las frecuencias bajas que se encuentran por debajo de del valor, voy a usar el término de resonancia, del valor en la que se vuelve resistivo, ¿no ve? Entonces, me dice, puedo unir estos dos circuitos y ahí tengo un filtro pasa abajo. Pero en esa alternativa yo voy a utilizar dos operacionales. ¿Puedes hacerlo con uno solo? Claro. Esa es la ventaja que se tiene con hacer con el operacional. O puedo juntar dos de ellos, o puedo simplemente hacer un único circuito. Fíjate, en base a ellos. He puesto el Z1 acá y el Z2 acá. He juntado y tengo un solo operacional. Y también puedo hacerlo, este es con inversión, y también puedo hacerlo sin inversión. Claro que sí. Ok. Ahora, para resolver el problema, lo primero que hago es anotar mis acciones. Tengo que utilizar las acciones. Y nosotros vamos a hacer por la solución clásica, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, para eso nosotros establecemos las corrientes en las diferentes terminales de nuestro circuito. Entonces, primero la corriente I1, que va a ser B1 menos B de X dividido esta impedancia. La corriente I2 va a ser B de X menos B de 0 dividido esta impedancia. Y voy a tener que I1 va a ser igual a I2 más I de X, y el I de X va a ser 0 por la acción. Ahí está, esta es la ecuación. Empiezo a escribir las ecuaciones de las corrientes del circuito. Está I1 y está la impedancia. Está I2 y está la impedancia. Ya me estoy copiando de lo que hicimos en la respuesta del filtro paso abajo. Ok. Entonces ahora le empezamos a aplicar el axioma I de X igual a 0, es lo primero. Luego aplicamos el B de X igual a 0 porque el B de Y está puesto a tierra, se ve del circuito, por lo tanto como B de X es igual al B de Y, aplico y tengo mi ecuación. Y mi ecuación está B1 en función de B0, lo mismo que decir B0 en función de B1. Entonces, ¿qué hago? Despejo el cociente, B0 a B1. ¿No ve? Entonces, ¿qué me está diciendo para tener eso? Esto va a pasar al numerador, esto va a quedar en el denominador, este B1 va a pasar al denominador. Y eso te gusta la ecuación. Arriba, en la parte superior está R2, J omega C2 R2 más 1, que es esto. Y en el denominador es este R1 más 1 sobre J omega C1. Y este signo está quedando porque yo estoy estando en la entrada inversora. Ahora, yo voy a realizar matemáticas aquí. Ahí está, sacando como un denominador, haciendo extremos y medios. Aquí hemos sacado como un denominador, luego acá hemos hecho extremos y medios y tengo esta ecuación. En esa ecuación vamos a procesar. En el denominador sacamos, en este denominador, sacamos factor común, J omega C1 R1. ¿Para qué estamos haciendo eso? Porque me dice, en algún momento la transferencia de este circuito va a ser menos R2 a R1. Claro que sí va a ser. Y justo, sacando ese factor común, ¿no ve? Me queda que es igual a menos R2 sobre R1, 1 sobre, y aquí están los elementos reactivos que me van a imponer la respuesta en frecuencia. Expresado en dB, ya sabemos hacer 20 dB, logaritmo de la razón de tensiones, 20 logaritmo de R2 a R1, como hacemos el módulo, pues el signo ha desaparecido, estaba en el denominador, entonces para subir al numerador es menos 20 logaritmo de este módulo, hay que sacar el módulo de este. Y cuando hacemos ese módulo que ya nos es familiar, tenemos este módulo. 20 logaritmo, la raíz cuadrada de 1 sobre
1 omega C1 R2, R1, perdón, más a este 1 está de más. 20 logaritmos, no 120, cuidado que le pongo 120. 20 logaritmos raíz cuadrada de 1 más omega C R2 cuadrado. Y lo empezamos a interpretar. 3 puntitos tenemos que interpretar. Ahí está, para omega, entre tal cosa y tal cosa. Y ahí tenemos la frecuencia de corte inferior y aquí tengo la frecuencia de corte superior. Y en función de las frecuencias de corte, puedo esta ecuación la transformo en esta. Y voy otra vez interpretando en función. ¿Qué va a pasar con esta relación? Si el omega es mucho mayor que el omega 1, ¿no ve? Y si el omega es mucho menor que el omega 1. Y lo mismo hago con esta. Y luego me coloco con el omega entre ambas frecuencias de corte superior y de corte inferior. Y me dice, justo en ese rango, la ganancia toma el valor constante, este valor constante. Ok. Y eso corresponde a esta respuesta de un filtro pasabanda. ¿No ve? Dentro del ancho de banda la ganancia es constante. Por debajo de ella, para la frecuencia de corte inferior, tiende a cero la transferencia. Por encima de ella, por encima de la frecuencia de corte superior, tiende a cero. Estas tendencias son 6 dB por octava o 20 dB o 10 dB por década para los filtros de primer orden. Entonces, fíjate que en los filtros pasa bajo, pasa alto, pasa banda, hemos aplicado el método tradicional. Ahora, lo de bueno que tiene estos filtros, por ejemplo, si yo junto dos filtros pasabajos, ¿no ven? Dos filtros pasabajos, me va a dar un filtro de segundo orden, pasabajo. Si yo junto dos filtros pasaltos de primer orden, me va a dar un filtro pasaltos de segundo orden. Si yo junto dos filtros pasabanda de primer orden, me va a dar un filtro pasabanda de segundo orden. Esa es la ventaja que tenemos con los filtros activos, que nosotros podemos interconectar. Pero cuando hacemos esas interconexiones, empezamos a utilizar cada vez más circuitos integrados. ¿Podemos hacer eso mismo solo cambiando la topología circuital? Claro que sí. Es lo que vamos a ir viendo ahora. Filtros de segundo orden. Los filtros de primer orden habían sido fáciles. Matemáticas ya conocidos por nosotros. Los filtros pasaltos de segundo orden. Claro, esta definición siempre es la misma. La finalidad de este filtro es la de atenuar las frecuencias bajas y mantener una ganancia constante en las frecuencias altas y presentar en la frecuencia de corte una respuesta con pendiente mayor. Y el pendiente mayor quiere decir que cada vez se acerque al corte abrupto, a la transición de un valor máximo a un valor mínimo en el tiempo t igual a 0, que es la respuesta de un filtro ideal. Claro, eso nunca vamos a conseguir, pero nos vamos a aproximar a medida que el orden del filtro vaya creciendo, con pendiente mayor, por eso. En nuestro caso, mayor a la del primer orden. Fíjate, esta es mi topología circuital, que utilizamos filtro de segundo orden, pero pasa alto. Y aquí, cuando decimos pasa alto, la primera condición que tienes que vos tomar en cuenta, mis condensadores tienen que estar en serie en el camino de la señal. ¿Estás viendo? Esta va a ser la topología. Los condensadores tienen que estar en serie en este camino de esta señal. Entonces dices, para el pasa bajo tienen que estar en paralelo. Claro, así va a ser. Enseguida vos intuyes, por intuición, vas a tener la topología de circuito.
Esa es una gran ventaja cuando utilizamos amplificadores operacionales. Si no, la topología es diversa, obviamente. Entonces, teniendo eso, este filtro que nosotros estamos haciendo por ahora es inversor, no inversor. ¿No ve? Y estamos produciendo realimentación en la entrada no inversora a través de esta resistencia R2. Ahora, por si acaso, también puedes ponerle aquí una resistencia R1 puesto a tierra. Lo mismo, me va a salir de igual manera. O puedo poner el elemento sensible a la entrada inversora. Entonces la salida va a estar en oposición de fase. Claro, esa va a ser la única diferencia. Ahora, estos filtros, si uno se va fijando, tiene dos realimentaciones, ¿no ve? Tiene esta realimentación, esta R1, hacia el punto medio de los dos condensadores, entre los dos condensadores. Nosotros de este circuito del amplificador operacional vía el axioma conocemos todo lo que corresponde al nodo B de Y, o sea, al B de Y al I de Y. Lo mismo, conozco todo lo que sucede en B de X con el I de X. Ahí están los axiomas. Entonces me dice, en este lazo, en este sistema, lo que no voy a conocer va a ser lo que está sucediendo en este nodo intermedio, porque en el nodo de entrada conozco todo lo que sucede porque ahí estoy recibiendo la señal. Importantísimo. Entonces me dice, va a ser sencilla la forma de resolver. Claro, va a ser bien el mismo mecanismo, solo me voy a imaginar un elemento que me va a correlacionar este circuito de entrada con este otro circuito que también es entrada vía este nodo B2. Porque el resto va a ir vía los axiomas. ¡Qué bien! Acabamos de identificar de cómo vamos a resolver. Ahora, decíamos, cuando aumenta el número de condensadores puestos en la misma estructura en serie, ha aumentado a 2. Entonces, la otra intuición es, eso nos han enseñado en matemáticas. La intuición ahí es, aquí me va a dar una respuesta de segundo orden, porque tengo dos condensadores del mismo orden concurriendo a un mismo nodo. Algo de eso también hablamos en la respuesta en frecuencia de los amplificadores, ¿te acuerdas? Yo te decía, cuando empezábamos esta materia, si tú me aprendes capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, pero así, por los mecanismos que tú sabes. Muchos han cambiado hasta el modelo del circuito y a la hora no saben explicar ni ese es su modelo que lo han cambiado. Y yo encima adopto y acepto que cambies el modelo, porque te he dicho yo, cuando yo domines esto, puedes cambiar. Pero mientras estés en esta materia, yo preferiría, no dije, yo voy a respetar mi modelo y si me cambias te voy a poner cero. Nunca he dicho eso. Voy a aceptarse el cambio porque estoy yo consciente de que tú puedes leer otros libros. Es más, eso es lo que quiero. Pero eso que cambies tienes que dominar. No puedes cambiar por cambiar sin saber lo que ha escrito ese autor. No lo puedes hacer. Porque ese autor también dice, estoy tomando este modelo y tengo que anotar estas condiciones. Y tú me pones un modelo sin anotar las condiciones. No, por favor. Solo me estás demostrando que no sabes leer un libro. En el colegio nos han enseñado a cómo se lee un libro. Yo también lo he aprendido ahí. Te has olvidado lo que te han enseñado en el colegio, porque has supuesto que eso no te va a... Yo estoy estudiando ingeniería electrónica, has dicho, ¿no ves? Ok, pero yo te hago recuerdo. Hay un dicho muy clásico. Claro, ese autor no es boliviano, lastimosamente. Martín Fierro es un autor gaucho. Dice, nunca cuando estás cruzando un río caudaloso, cambies de caballo a la mitad del río. Te lleva la corriente. Ok. Entonces, fíjate, este circuito. Entonces, te empiezo a decir, tenemos que anotar nuestros axiomas, porque en base a los axiomas, yo también te lo dije,
En base a nuestros axiomas vamos a resolver este circuito. Se establece que en la entrada no inversora del circuito, esta entrada no inversora, esta entrada del circuito. Aquí están las corrientes, ¿no ven? Ahora, fíjate, I1, es esta corriente I1. Yo aquí tengo, por el sentido, entonces yo tengo que tomar este B0 menos este B de X, dividido esta relación de resistencia R2. Ok. En el axioma, yo sé que el I1, este I1 va a ser igual al I de X, perdón, este es del circuito. Y del axioma yo voy a saber que este I de X es ceros, porque tiene impedancia de entrada infinito, el operacional. ¿No ve? Ok. Por eso está anotado el axioma. Yo solo tengo que saber de dónde estoy obteniendo. Entonces me dice, de ese tema, mi B0 es igual a mi B de X, porque en esta ecuación, como este va a ser cero, ¿no ve? Entonces mi B0 es igual a mi B de X, me está diciendo. Ah, eso es una cosa interesantísima, que este B0 se ha trasladado aquí. Ok. Después te voy a mostrar un circuito que se aplica en función de ese principio. Circuito que lo has visto en la materia de redes. Porque hay uno de nuestros docentes que le encanta en redes dar filtros activos. ¿Por qué lo hace? No sé,